Buenas noches, queridos amigos que ya están en sintonía de las redes de Revista Culturizarte. Una vez más, estando aquí en sintonía a través de esta plataforma de Instagram, dándoles a conocer mayores detalles de todo lo que tenemos hoy. Y es que precisamente hoy vamos a tener justamente a la doctora Pamela Sea. Ella es especialista en gastroenterología y vamos a tratar un tema bastante importante e interesante: los cuidados digestivos que debemos tener en nuestro organismo. Para ello vamos a enviarle la invitación a la doctora. No es posible unirse, me sale. Estamos esperando que la doctora poderla. Ya, listo, estamos ahí. Listo, doctora, estamos esperando que la doctora se pueda conectar. Estamos enviando. A ver, doctora. La doctora me sale que no es posible que se pueda conectar. Doctora, parece que tenemos un problema con su internet. Vamos a invitarla nuevamente. Estoy tratando de conectarme, transmitir. Sí, ya. Ahí creo que se está conectando. Así pasan hasta en las mejores familias la cuestión de internet. Muy buenas noches, doctora, y bienvenida. Hola, hola, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Justamente, Gracias por la sí, invitación. así es, así pasa hasta en las mejores familias con el internet, sobre todo. A veces nos juega una mala pasada, pero ya estamos conectándonos directamente con esta nueva realidad que vivimos y que de alguna forma sacamos ventaja de esa nueva realidad que vivimos con el tema coronavirus para poder realizar este tipo de diálogos junto con los especialistas para que nos ayuden también a despejar ciertas dudas. Bienvenida, ella es la doctora Pamela Sea, especialista en gastroenterología. Y vamos a tratar un tema bastante interesante, que es los cuidados digestivos en nuestro organismo. Pero, ¿qué debemos tener presente para un correcto cuidado en nuestro sistema digestivo? Buenas noches, doctora, nuevamente. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Me alegra que podamos tener esta manera de comunicarnos. La verdad es importante enseñarle a las personas lo importante de los cuidados digestivos. Muchos vienen a la consulta por problemas que se pueden mejorar solo cambiando la alimentación, mejorando el estilo de vida, haciendo un poco de actividad física. Así que lo básico es eh, poner en práctica un poco de movimiento, tratar de moverse un poco, hacer un poco de actividad y mejorar esas cosas que uno generalmente, por pereza, por cansancio, por tantas cosas que pasan en la vida, la verdad a veces uno está muy ocupado y no le dedica tiempo a alimentarse correctamente, come cualquier cosa en la calle y no se preocupa de comer más frutas, más verduras y de caminar por lo menos un poco. Realmente, bueno, la vida pasa muy rápido y a veces no están pendientes de esos detalles importantes. Correcto. Usted justamente dentro de sus historias estuvimos un poco viendo y analizando, y es que precisamente usted hablaba acerca de la buena masticación de los alimentos. Cuéntenos un poco acerca de esto. ¿Esto tiene que ver mucho con nuestro sistema digestivo? Sí, cuando uno mastica, o sea, muy rápido o come muy rápido, no mastica adecuadamente. Entonces pasan trozos muy grandes de alimentos hacia el esófago, el estómago, entonces demora más tiempo en digerirse eso, porque tiene que trabajar más estos jugos gástricos, trabajar más para poder digerir todo esto. Entonces demora más la digestión, tenemos molestias, tenemos gases, eh, nos sentimos hinchados, que comemos y nos llenamos rápido. Y esto generalmente es porque uno no mastica bien, no come sentado, tranquilo, en la mesa, sino que come apurado, parado, rápido, conversando y se va a hacer sus actividades. Entonces no come adecuadamente, no mastica bien, no digiere bien. Correcto. Frente a esta situación, ¿qué debemos consumir con mayor frecuencia nosotros para poder de alguna forma cuidar nuestro sistema digestivo? Lo básico es comer un poco más de frutas y verduras, proteínas, perfecto, pero reducir
las cosas procesadas, todo lo que es procesado, grasas trans, o sea, grasas que no son buenas, también los embutidos, los enlatados, estos consumos frecuentes de estos alimentos realmente no hacen bien a la digestión. Correcto. Entonces, doctora, hablando de estos problemas que se generan justamente con el tema de gástrico, sobre todo, hablamos también de un problema que muy frecuente se presenta y es que precisamente es el problema de las gastritis, estos problemas que se generan justamente en el sistema digestivo. Sí, bueno, la gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago, ¿no verdad? Y esto se puede dar por múltiples factores. Uno de los factores más frecuentes es la bacteria de Helicobacter pylori y esto uno se le infecta por comer cosas contaminadas, o sea, no un buen lavado de los alimentos. Entonces esto aumenta el ácido en el estómago y comienza a lastimar el estómago y puede provocar incluso hasta úlceras. Y lo mismo es cuando uno no come a las horas adecuadas, come alimentos no, no saludables, y esto también hace que el estómago vaya sufriendo, se vaya dañando y con el tiempo puedan provocar problemas graves como incluso hasta el cáncer de estómago. Correcto. Eso quiere decir que la buena alimentación y evitar alimentos procesados que mencionaba, para reiterar un poco acerca de las dos preguntas que mencionamos el tema, es, es parte de una buena alimentación y aparte la buena masticación. Sí, sí, incluso, por ejemplo, alimentos ahumados también aumentan el riesgo de problemas cancerígenos en la parte digestiva. Entonces es muy importante la alimentación. Muchos pacientes, incluso que tienen constipación, o sea, estreñimiento, mejoran solamente con la alimentación, agregando un poco más de fibra a su dieta, agregando más agua, mejoran la evacuación, lo hacen con más regularidad y no hay necesidad de tomar laxantes, por ejemplo. Lo mismo con el Cor hígado graso. Correcto. Disculpe que le interrumpa, doctora. Hablando ahí del tema del agua, el agua tiene que ser ingerida. ¿De qué manera? ¿Agua tibia, temperatura ambiente? ¿De qué manera debe ser consumida el agua y bajo qué proporciones? Se recomienda 8 vasos diarios de agua. Realmente las cosas muy calientes o muy heladas no son beneficiosas, así que se puede tomar por lo menos, son 8 vasos diarios de agua que hay que tomar. Entonces, No importa temperatura lo frío o lo ambiente. caliente, preferiblemente ambiente, porque las cosas extremas también lastiman, o Correcto. temperaturas Doctora, extremas. ajá, disculpe que la vuelva a interrumpir, pero justamente hablando de la alimentación, así es, este espacio es preguntas y respuestas y nuestra querida audiencia nos está preguntando lo siguiente. Anita CWG nos pregunta, en cuanto a la alimentación, ¿incluye el atún? El atún, muchos atunes vienen altos en sal, entonces solo el hecho de ya ser preservados y altos en sal no son recomendables usarlos con frecuencia. O sea, una dieta todos los días de atún no es recomendable. Agregarlo de vez en cuando está bien, pero no una dieta a base de enlatados, eso no es lo adecuado. Hay gente que come menestras en lata, frijoles en lata, choclos en lata, o sea, no es adecuado. O sea, tienen que ser alimentos frescos, preferiblemente, siempre. Claro, específicamente entonces hay que tener claro todo el panorama para el tema de la alimentación, sobre todo para nuestro sistema digestivo. Pero tenía otro tema también referente a esto, y es que usted hablaba ya un poco de de los alimentos, un poco que debemos evitar, qué alimentos debemos consumir, pero también exista, ¿por qué existen, por ejemplo, cuadros digestivos? ¿Cuáles son los cuadros digestivos más frecuentes que se presentan, por ejemplo, en nuestro país y que producen justamente estos problemas digestivos mucho más serios o más graves? Bueno, en la consulta, lo más frecuente que por lo menos recibo yo es hígado graso, que aquí todo el mundo casi tiene hígado graso. ¿A qué Eh, se debe eso?
En por general, ejemplo? la mayoría, hay un tipo de hígado graso no alcohólico y esto es por la alimentación, básicamente eso. Aquí comemos muy rico, pero malo. Nuestra comida es deliciosa, pero mucho carbohidrato, mucha grasa. Entonces eso a la larga nos va quemando, nos puede ir haciendo que esta grasa extra no la eliminemos, no hacemos actividad física y esto se va acumulando en el hígado. Y luego va ingresando en las células del hígado y va dañando el hígado. Puede llegar incluso a una esteatohepatitis, o sea, inflamar el hígado, y esto con el tiempo puede también provocar cirrosis hepática. Entonces sí hay que tenerlo muy en cuenta. La alimentación es muy importante. Justamente usted seguía hablando acerca de los problemas generales que estaban dando, hablaba del hígado graso. ¿Cuál es otro de los más frecuentes que se generan justamente en nuestro país? Otro frecuente es la constipación, el estreñimiento. Hay muchas personas que indican esa angustia de no evacuar como ellos quisieran. Lo adecuado es evacuar más de 3 veces a la semana. O sea, 3 veces a la semana estamos bien. Pero hay personas que, bueno, se angustian, ¿no? Que quieren evacuar más y que hacen abuso de laxantes. Se toman cualquier cosa así que hay de venta libre y luego con el tiempo van a producir realmente un estreñimiento, pero por este uso de laxantes de manera inadecuada. Generalmente uno inicia como un cambio en alimentación y la mayoría de las personas comienzan a evacuar diariamente. Ahora, ese tema de estreñimiento se debe, a la mala alimentación o tiene algún otro componente que implica que una persona sufra de este tipo de padecimientos, por ejemplo. Bueno, es que realmente la constipación tiene que analizarse, ¿no? Porque hay varias causas. Hay una, puede ser por obstrucción del tracto de salida, otra por un tránsito lento. Entonces sí hay varias cosas que hay que estudiar. Pero la mayoría de personas es por un mal manejo de la fibra en su dieta. Más que por una cosa maligna, o sea, orgánica. Correcto. Doctora, ahora, referente a estas infecciones que se dan, por ejemplo, en el sistema gástrico, ¿cuáles serían los más frecuentes y las más comunes? Infecciones que generalmente se pueden tornar en nuestro organismo y que nosotros debemos tener presentes, porque por ejemplo a veces te dicen comiste algo y a la final te cayó pesado y tuviste un cuadro gástrico o un cuadro digestivo bastante complicado o con bacterias o algo por el estilo y te envían medicamentos. ¿Qué es lo que debemos en ese tipo de infecciones tener presente en nuestro organismo, sobre todo en nuestro estómago, pues, ¿no? Claro, a veces uno puede pensar que tiene una infección, pero puede ser un síndrome de intestino irritable que no es un cuadro infeccioso, sino que es un cuadro funcional. Otras veces sí puede haber un cuadro infeccioso y esto generalmente viene acompañado de fiebre, viene acompañado de vómitos, diarrea, dolor abdominal y esto se da de manera esporádica. Comió algo específico, el familiar, el compañero también tuvo cuadros de diarrea y esto no es que le dé siempre, pero si una persona tiene siempre cuadros repetitivos de diarrea, dolor abdominal, pues uno tiene que investigar otras cosas, no específicamente una infección. Y a veces cuando hay también estos cambios de clima, cuando comienza a hacer un poco más de calor, ahí también se proliferan bacterias y también puede haber estos problemas de gastroenteritis que se hace con una especie de cuadro frecuente, como de tipo epidemia que se hace cuando estamos en estos cambios de climas, a climas un poco más de calor y eso. Y también otra causa frecuente de una infección es la del Helicobacter pylori, que esta ataca el estómago y provoca ardor, provoca esta como quemazón, que le duele la boca del estómago, que dice generalmente el paciente. Esto también es una infección y es una bacteria, entonces esto de aquí hay que tratarlo con antibióticos también, ¿no? Esta se da con antibióticos, un esquema un poco largo, con varios medicamentos, así que eso también es una infección frecuente en este mes. Claro, en nuestra sociedad es muy común de escuchar a las personas decir, tienes Helicobacter pylori y tienes que tener una medida exacta
para que no esté ni muy subido ni muy elevado, ni muy bajo los niveles de esta bacteria que se aloja en el estómago. Porque No, sería una es que bacteria. no, la bacteria no vive en el estómago, uno se la pega, uno se la come, pero no vive en el estómago y no tiene que ¿Ya? vivir. Si la tenemos hay que matarla. Si produce síntomas digestivos hay que matarla. Correcto. Ahora, cuando existe ese tema de problemas, por ejemplo, que le duele el estómago de un momento incesante, me preguntaban, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Realmente estamos viviendo algún tema de problemas gástricos quizás en ese momento? Cuando hay un dolor incesante en el estómago, como que te aprieta la boca del estómago, se llama. Y en un momento determinado tanto hinca, tanto aprieta el estómago, que a la final tú dices, puede ser, ya va a pasar el dolor, ya va a pasar el dolor. Y quizás a la final puede ser alguna cuestión que te está llamando la atención en tu salud y tú no te das cuenta. Claro, bueno, es que depende, ¿no? Porque si duele Ujú. el estómago, o sea, como que si da un dolor en el centro del estómago y es tan agudo, uno puede pensar varias causas y no, incluso hasta cardiológicas, puede ser hasta un infarto. Entonces, realmente, si tiene dolor intenso, que no lo ha presentado, que es raro en la persona, tiene que hacerse atender inmediatamente. Porque cuando duele el estómago, puede ser incluso, si se acompaña de náuseas, de vómitos, puede ser hasta el páncreas, no específicamente el estómago, puede ser vesícula, o sea, puede ser varias cosas. Entonces, si tiene un dolor intenso, raro, que no le da con frecuencia, atenderse inmediatamente. Si tenemos el típico ardor en la boca del estómago, que ya me da siempre, uno piensa, bueno, puede ser una gastritis y depende, ¿no? No, que me puse nervioso, que me puse enojado, que me peleé, entonces me comenzó a arder el estómago, ya esto es algo diferente, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es el estómago, lo manejamos con medicamentos que alivien ese síntoma. Pero si es un dolor agudo y raro, o sea, nuevo, desatender. Correcto. Doctora, ahora, el tema, voy a retomar un poquito el tema de la alimentación, pero en cuanto no a qué debemos consumir y qué no, porque eso ya lo mencionaba al principio, pero ahora quiero saber un poco acerca de la alimentación en cuanto a las horas que regularmente nosotros debemos tener como que ese horario fijo para comer, para evitar problemas gástricos más adelante. ¿Qué es lo que debemos hacer y cuál sería en ese caso lo adecuado para nosotros poderlo realizar? Lo que se recomienda generalmente es 3 comidas principales y 2 tipo snack, como para mantener el estómago con algo de alimentos. Pero, bueno, los nutricionistas también han creado diferentes dietas, por ejemplo, esta del ayuno intermitente, de comer, por ejemplo, lo que se puede hacer también es, para tratar de hacer este tipo de ayuno, comer 8 de la noche la última comida y de ahí esperar 8 de la mañana recién desayunar y tenemos 12 horas de no haber comido nada. Pero sí es importante tratar de mantener siempre las mismas horas de comida, 1 hora antes, 1 hora después, pero tratar de mantener siempre los mismos horarios, porque el cuerpo se habitúa, ¿no? El cuerpo sabe que tiene que comer a tal hora y cuando no comienza a comer, bueno, hace que se dé ese ardorcito en el estómago, que sienta eso que le dice la gente, no me da como una languidez, que es porque el cuerpo también está acostumbrado a comer 1 hora y le daña el horario. Pero sí es adecuado comer por lo menos las 3 comidas, desayuno, almuerzo y merienda, a las mismas horas. Ahora, hablando de alimentación nuevamente, justamente es bueno mezclar, por ejemplo, los alimentos, por decirlo así. Es bueno mezclar, por ejemplo, algo ácido con algo, como hacen, por ejemplo, voy a nombrar una comida, se me ocurre, pollo a la Coca-Cola, algo dulce, algo ácido, algo fuerte, algo salado, todo ese tipo de mezclas que se hacen generalmente en la comida. ¿Es bueno, es beneficioso, es recomendable o hay que evitarlo en cantidades hasta cierto punto? ¿Cómo sería la recomendación en este caso? En cuanto a evidencia científica sobre qué alimentos hacen bien o hacen mal, no hay estudios así que puedan dar todavía decir qué hacen bien, qué hacen mal. Depende más que todo del paciente. Si el paciente siente que comer ese tipo de comidas no le va bien, pues hay que reducirlas. Pero esos alimentos así como que generalmente tienen mucha grasa. El pollo con Coca-Cola tiene grasa, una ensalada rusa tiene mucha grasa, entonces debería uno reducirlo y no consumirlos con frecuencia.
La dieta debería ser más basada en ensaladas, puede ser arroz, pero también una variada, colorida, proteína, un poco de carbohidratos y un poco de vegetales. Debería ser el 50% del plato de vegetales y solamente el 25% de los carbohidratos, lo hacemos mal. Realmente es el 50% del arroz. Correcto, generalmente nosotros, nuestra población ecuatoriana, estamos acostumbrados a consumir bastante el arroz y hay que reconocerlo. Justamente, doctora, hablando ahí en ese tema también, ¿es mito o es realidad? Por ejemplo, a veces nos dicen a nosotros, no debes de consumir agua después de comer, o a veces nos dicen, no consumir agua antes de comer. ¿Esto es real? ¿Es verdad? ¿Existe algún tipo de molestia en nuestro organismo en el momento que consumimos agua, o antes o después de comer? ¿O qué sería lo recomendable? Realmente tomar agua no hay mucho problema. Uno a veces toma agua, hay como indicaciones de que pueden tomar, por ejemplo, un vaso de agua antes y así comen menos, porque ya tienen el estómago un poco más lleno y ya no comen tanta cantidad de comida como tenían pensado comer, ¿no? ¿Verdad? Porque un vaso antes de agua les llena un poco. Pero en sí, algo escrito de que no tomen agua, ¿no? Generalmente recomiendan no mezclar líquidos con sólidos. Por ahí esperar 1 hora, 2 horas para tomar los líquidos realmente. Pero no es nada como que sí, como que digan, no, tiene que hacerlo así, tiene que hacerlo así. Ahora, doctora, referente, nos pregunta una persona que está justamente conectada con nosotros, nos dice lo siguiente: ¿existen pruebas de alergia gastrointestinal para uno educarse de qué comer o no? Sí hay pruebas, sí hay pruebas, pero depende más que todo de lo que siente el paciente. O sea, hay pruebas, pero no de todo lo que puede provocar alergias. Generalmente hay pruebas, por ejemplo, para ver si uno es intolerante a la lactosa, que uno puede hacer un test de aire inspirado y uno sabe que ahí de esa manera puede ver si uno es intolerante, por ejemplo, a los lácteos. También hay pruebas que uno puede ver si es alérgico, por ejemplo, al huevo o a otros alimentos. Pero generalmente depende más que todo de lo que vaya sintiendo el paciente con lo que va comiendo. Correcto. Ahora, el tema de la úlcera es otra de los problemas que justamente se alojan en nuestro organismo. Esto tiene mucha relación con qué, doctora, y hasta qué punto nosotros debemos de tener cuidado con ello. Bueno, las úlceras generalmente gástricas son más frecuentes por helicobacter. Más frecuente, no tanto por no comer o no comer a tiempo. Generalmente más, si son pépticas, o sea, no son malas, es por helicobacter pylori. Otra causa de úlceras es el uso de analgésicos de manera ya indiscriminada, diclofenaco, ibuprofeno, eso también daña mucho el estómago y puede provocar úlceras. Eh, Correcto. También, bueno, sustancias cáusticos o cosas así que pueden quemar todo el estómago, el esófago, todo eso de ahí que también puede ser, obviamente, totalmente perjudicial. Pero en sí los alimentos, no comerlos a tiempo, no van a llegar a provocar un tipo úlcera. Correcto. Entonces, quiere decir que eso, y mire, valga la aclaración, porque por ejemplo, generalmente para cada tipo de enfermedad, o generalmente para infecciones o lo que tiene que ver con inflamaciones, siempre te envían una de las dos pastillas que usted mencionó, justamente, y es bueno entonces saber que tampoco hay que abusar de ellos, por ejemplo. Claro, claro, no hay que Ahora, abusar de los analgésicos, ni de ningún medicamento. correcto, nos hacen la siguiente pregunta: ¿qué efectos causan el gluten en gastrointestinal quienes sufren o no de celiaquez? ¿Será así? Sí, la celiaquía. Correcto. La Celiaquía. enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica. Entonces, realmente hay pacientes que sí son sensibles al gluten y otros que no, son totalmente intolerantes al gluten. Pero hay pacientes que realmente no sienten nada, entonces no hay que quitarle el gluten a los pacientes. Hay pacientes con intestino irritable que también van bien disminuyendo alimentos que tienen gluten, por ejemplo pan, que tienen harinas, pero para poder saber si realmente eres o no eres celíaco, tienes que consumir
los alimentos con gluten y hacer pruebas en sangre y pruebas incluso genéticas para ver si realmente sufres o no de una enfermedad de sensibilidad al gluten o una enfermedad celíaca, y realmente ahí evitarlo, porque si no tienes un cuadro realmente ya diagnosticado de enfermedad celíaca, no es necesario dejarlo. Ahora, el tema de la colitis, por ejemplo. La colitis es el intestino irritable, es el síndrome de intestino irritable y que es un trastorno funcional. O sea, no es malo, pero es incómodo, ¿no verdad? Y se acompaña de dolor abdominal y alteración del ritmo evacuatorio. Por ejemplo, puede ser que tenga diarrea, puede ser que tenga estreñimiento o alterne mixto, ¿no? A veces le da diarrea, a veces le da estreñimiento. Y generalmente también se provoca más con estados de ánimo, con alimentos que también la pueden provocar más. Ahí se hace un control con nutrición con una dieta libre de ciertos elementos que tienen, por ejemplo, ciertos azúcares, fructosas, lactosas, que se van reduciendo en la dieta para ver si hay mejoría del síntoma. Hablando ahí siguiendo tratando este tema, acerca de los preservantes. Hay alimentos que guardan preservantes. ¿Esto es bueno o es malo para el organismo? Lo que se necesita es comer cosas naturales, comer cosas frescas. Realmente hay que evitar preservantes y colorantes y cosas guardadas, preferiblemente no. Correcto. Intestino permeable es igual que permisible, me imagino que permisible, me imagino que es lo que nos escribe una de las personas que nos están escribiendo. Sí, No, irritado me dice. El intestino permeable va junto a lo de la enfermedad del gluten, a esa sensibilidad. El intestino irritable no es funcional, no hay nada malo dentro del cuerpo. Todo está normal, todos los valores salen normales, no hay ningún problema, no hay ninguna alergia, simplemente se inflama este intestino de manera de las cosas externas que lo provoquen, pero no hay ninguna cosa mala dentro del cuerpo. Lastimosamente no hay cura y es muy incómodo porque hay mucha gente que sufre de intestino irritable y tiene que mejorar nada más el estilo de vida, tomar medicamentos cuando están en crisis y bueno, tratar de evitar estrés, preocupación. Doctora, ¿el estrés combinado a la mala alimentación produce algún tipo de efecto en nuestro sistema gástrico, por decirlo en este momento? Exacto, digestivo, perdón. Digestivo. Sí. Realmente el intestino es como un segundo cerebro, entonces todo lo que pensamos, sentimos y vivimos lo refleja el intestino. Entonces cuando uno está en un grado alto de estrés, puede haber enfermedades digestivas. Y realmente el estrés puede provocar muchas otras patologías, pero sí está muy relacionado con todo lo que uno siente, el dolor abdominal, diarrea, cuando uno está en un grado alto de estrés. Correcto. Ahora, referente a este tema de en qué momentos debemos saber que nosotros ya tenemos un problema que se nos está presentando en nuestro sistema digestivo y debemos acudir al médico, ¿desde qué momento nosotros decimos ya debemos acudir automáticamente y cuánto sería la periodicidad o los días adecuados para ir a visitar, por ejemplo, a un médico en esta rama para podernos hacer atender? Al gastroenterólogo se lo visita cuando tenemos problemas digestivos, de cualquier tipo, desde el esófago hasta el colon. Todo problema digestivo lo podemos tratar nosotros, ¿no verdad? Si siente reflujo, que se le regresan los alimentos, si siente dolor de estómago. Es importante siempre chequear con un especialista. Y hay signos de alarma, por ejemplo, pérdida de peso, sangrados digestivos, anemias. Eso sí apresura la consulta porque en estos casos hay que realizar también procedimientos endoscópicos que realiza el gastroenterólogo, como una endoscopía alta o colonoscopía, para poder detectar a tiempo enfermedades cancerígenas, ¿no? Sobre todo en pacientes mayores de 45 años. Correcto. Entonces, ahora, estos problemas que usted mencionaba, ¿se puede presentar a cualquier edad o simplemente se da por el tema de estrés o de las situaciones que se nos va presentando a diario?
En cuestión de enfermedades cancerígenas es más frecuente en personas mayores, ¿no verdad? Y por eso se hace un screening como una detección temprana en personas a partir de los 45 años. Pero Ahora, ¿eso es hereditario? Sí, es hereditario. Sí, generalmente la mayoría de los cánceres son hereditarios. Y si uno tiene antecedentes de primer grado, papá, mamá, con cáncer, es importante hacer un chequeo endoscópico 10 años antes de haberle diagnosticado a sus familiares. Correcto. Doctora, ahora sí, vamos a seguir contestando las preguntas que tiene nuestra querida audiencia el día de hoy. Dice lo siguiente, Bella Morales C. ¿El hígado también tratan los gastroenterólogos? El hígado graso, me imagino que es lo que quiso poner. Ajá. Claro, el hígado graso los tratamos los gastroenterólogos y también hay una rama de la gastroenterología que es la hepatología, o sea, una subespecialidad que es la hepatología que se encarga de enfermedades específicas del hígado, ya que es un órgano súper importante en nuestro sistema. Entonces, hay una rama también que lo trata, pero los gastroenterólogos también tenemos todos los materiales y todo para tratar un hígado graso, una cirrosis hepática y patologías incluso inmunes del hígado. La siguiente pregunta viene de Diego Toscano. Nos preguntan, buenas noches, ¿cuáles son las causas, síntomas y recomendaciones sobre el hígado graso? Bueno, las causas más frecuentes es el sobrepeso, la poca actividad física, tener síndrome metabólico, tener diabetes, todo esto de aquí hace que uno pueda tener hígado graso. Generalmente es asintomático, uno no se da cuenta que tiene hígado graso, se realiza una ecografía, se hace pruebas hepáticas y tiene los valores elevados. Generalmente no sienten nada. Hay ciertos pacientes que pueden tener un poco de llenura, tal vez gases, cierto dolor abdominal, pero generalmente es asintomático. Y las recomendaciones es bajar de peso, comer sano y hacer actividad física. Lo bueno del hígado es que tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, si uno cambia estilo de vida, ese hígado graso se recupera. Actualmente no hay medicamentos que curen el hígado graso, entonces no hay que gastar plata en medicamentos que no sé cuánto, que como protector, que no sé qué, porque no existen, y es gastar plata por gusto. Y se aplica el alcohol, también hay que reducir el consumo de alcohol. Justamente eso le iba a preguntar, es que justamente a veces prometen o nos hablan de, por ejemplo, de medicamentos que son para el hígado graso y generalmente quizás las personas consumen y sin querer no saben si resulta que nos da un efecto positivo o negativo o tiene algún resultado. No hay evidencia científica aún de que exista un medicamento que cure el hígado. Está en investigaciones, se está buscando, pero aún no existe el medicamento ideal. Lo que se recomienda en las guías es dieta, actividad física y bueno, también la vitamina E, pero en ciertos también casos de pacientes. Vamos a hacer la siguiente pregunta de Britney Ferrer. ¿Sí? ¿Estoy bien? Britney Ferrer. ¿Cuáles son los mejores alimentos para los que sufrimos colon irritable? Los mejores alimentos serían los que pueda tolerar la paciente. Por ejemplo, uno le puede decir no brócoli, no col, no cosas que llenen más de gases. A veces la selga también puede llenar de gases y hacer que se haga más intenso este colon irritable. Pero depende del paciente, porque a veces consume estos alimentos y no siente ningún síntoma. Generalmente también hay que reducir el consumo de lácteos, el consumo de lo que les decía, leguminosas que sean un poco gaseosas, porque son así, hay ciertos alimentos que son gaseosos y que cuando sufrimos de intestino irritable, pero depende más del paciente, lo que el paciente tolera. O sea, en pocas palabras, ahí debería hacerse un análisis primero para ver cuál es justamente el proceso a seguir en cada individuo, porque quizás a alguien le puede resultar algo, pero al otro paciente no, porque generalmente pasa eso. Todos tenemos un organismo, pero de diferentes formas se
pronuncia o se procesa las cosas ¿Es que verdad? nosotros consumimos. Sí, Así sí, de esa manera podemos es dejarle un verdad. poco más claro esa parte del panorama. Pero tenemos la siguiente pregunta. Giovanni, su guión Bermeo, nos pregunta, mi padre, espérenme un ratito que estoy tratando de leer, diverticulitis. Doctora, La sí. diverticulitis es una inflamación de los divertículos. Los divertículos son saquitos que se hacen en el colon con el pasar del tiempo. Y son cosas, o sea, que pasan con que se daña la anatomía, pero son cosas buenas, no se convierten en cáncer ni nada de eso. Y lo que no se recomienda en estos pacientes son cosas que no se digieren, por ejemplo, eh, la cascarita de la lenteja, Ujú. de tomate, las semillas de tomate, de frutilla, todo esto de aquí va directamente al colon y se almacena en estos huequitos y eso hace que puedan inflamarse, puedan provocar dolor, incluso cuando hay casos más graves pueden provocar incluso sangrado y que también se estreche la luz del colon. Pero es evitar estos alimentos que dejen residuos, ¿verdad? Correcto, doctora. Ahora sí, coméntenos un poco acerca de si a la final uno tiene una mala digestión, pongámoslo así, y también una mala, no duerme correctamente como debería ser, ¿todo esto puede producir algún cuadro mucho más crítico dentro del organismo? Bueno, dormir es importante, es fundamental. Descansar, el cuerpo lo necesita. Cuando uno descansa las horas adecuadas, 8 horas sería lo ideal, uno recupera todo, recupera energía, recupera el estado de salud, entonces es básico y fundamental dormir. Cuando uno no duerme, está estresado, come mal, se va a enfermar. Se va a enfermar todo, se va a enfermar el intestino, se enferma el estómago y va a tener complicaciones, va a tener mucho dolor, va a tener que ir frecuentemente al médico, realmente una mala calidad de vida. Entonces sí es importante mejorar el estilo de vida en los pacientes, sobre todo los pacientes digestivos, ya que hay una relación muy fuerte entre lo que el cerebro y la parte intestinal. Correcto. Doctora, ahora, con el tema coronavirus, y lo voy a topar así muy ahí, porque lo topo por el tema de que se habla de una nueva cepa, se habla de muchas cosas con el tema en relación del coronavirus, y hay problemas que se presentan justamente en el estómago. ¿Cómo diferenciar quizás en ese momento que la gente o nuestros seguidores o las personas no confundir quizás algo como esta enfermedad con algún otro tipo de problema que puede ser netamente digestivo y que no necesariamente tiene que llegar a un coronavirus, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que también da síntomas inespecíficos que puede dar una gastroenteritis común y corriente. Puede dar diarrea, puede dar fiebre, entonces el coronavirus se puede confundir. Y lo que hay que hacer en estos casos es estar pendientes si tuvimos contacto con pacientes que estuvieron infectados o que están infectados y ahí viendo, ¿verdad? Y si se acompaña de otros síntomas. Generalmente la anosmia, o sea, la pérdida del olfato, es algo muy frecuente en pacientes infectados por coronavirus y a veces inician con problemas gastrointestinales. Pueden tener diarrea, pueden tener vómitos, náuseas y bueno, tener un coronavirus. Entonces hay que estar pendiente de que si tuvimos contacto con personas, si tenemos sospechas, mejor mantenerse aislado, obviamente buscar atención médica con todas las medidas de seguridad, ¿no? La mascarilla, distanciamiento y hacerse las pruebas, ¿no? Sobre todo si tenemos la duda, si estuvimos en contacto, si estuvimos saliendo, si hay personas a nuestro alrededor que están infectados, hay que tener una sospecha, pero los síntomas pueden ser similares a una gastroenteritis y no saber. Correcto, entonces en tal caso hay que poner atención en el momento que tenemos algún problema para automáticamente acudir al médico, y justamente el tema de acudir al médico, a la doctora la van a encontrar en las redes sociales como
doctora su guión Pamela Sea, para las personas que me preguntaban, Doctora Giovanni punto. Bermeo, sí, justamente, repítalo. Doctora.pamela. Sí, doctora, sí, justamente doctora, porque Daniel 01BG y Giovanni su guión Bermeo nos preguntaban cómo podrían acudir a alguna cita médica con usted. Entonces la pueden contactar también a la doctora a través de las redes sociales personales, que la puede repetir doctora para que ellos puedan acudir. Sí, en mis redes sociales de Instagram y Facebook, @doctora.pamelasea. En mi bio está mi WhatsApp, así que me pueden escribir y encantada de responder sus preguntas y de poder ayudar. Doctora, y para concluir hoy este diálogo que ha sido bastante interesante y nos hemos enterado de muchas otras cosas, dos cosas principales. Primero, el tema de las gaseosas o el tema de las bebidas, digámoslo así en general, de las bebidas, qué es lo que debemos evitar y qué es lo que debemos o sea, qué es lo que debemos evitar y qué es lo que más debemos consumir, por un lado. Y la siguiente cuestión es recomendaciones que nos daría usted a todos nuestros seguidores y a los que seguirán conectándose más adelante para mantener un correcto cuidado de nuestro sistema digestivo. En cuanto a las bebidas, las gaseosas, aunque son ricas y a mí me gustan, no dan ningún beneficio para nada, o sea, no sirven para nada. Entonces realmente no sería adecuado tomarlo. Lo preferible es hidratarse con agua, tomar líquido vital, tomar con bastante frecuencia. Y en cuanto a las recomendaciones, es importante conocer a nuestro organismo y saber si tenemos algo que no es normal en nosotros, acudir al médico. Si tenemos dudas de que algo no va bien en nuestro cuerpo, acudir al médico. Es importante chequear y parecer como que tal vez era algo insignificante, pero es importante chequear porque a veces no puede ser así. A veces para uno puede ser insignificante, pero para otros o para el médico puede ser el inicio de algún tipo de enfermedad un poco más grave. Entonces también es importante la alimentación, básico, comer mínimo 3 veces al día, agregar más frutas, más verduras, evitar los procesados, evitar todas las cosas enfundadas y el líquido, reducir el alcohol, no fumar, eso sí es malísimo, y ser feliz. Ser feliz, tener buen ánimo, ser positivos, porque tener mente positiva y estar activos es lo que nos va a mantener más sanos de todo. Así que hay que estar súper positivos y felices y tratar de sobrellevar todas estas cosas que nos han pasado el año pasado. Correcto, doctora. Y es importante, sobre todo, la sonrisa puede curar muchas enfermedades. Justamente existe una película referente a ese tema que es bastante interesante acerca de que una sonrisa puede cambiar no tan solo la salud, sino también la vida de otras personas. Es importante sonreír, aunque a veces cueste, pero hay que sonreír a la vida. Justamente, muchas gracias, doctora Pamela Sea, por haber aceptado en este diálogo en Culturizarte esta noche. Generalmente salimos los lunes, pero hoy quisimos salir un día más y dijimos, no, hay que tratar el tema. Gracias, doctora, por aceptarnos la entrevista y sobre todo por despejar las dudas de cada uno de nuestros seguidores y de las personas que se seguirán conectando luego de esta transmisión para seguir conociendo mucho más acerca de estas cuestiones que son parte de nuestra vida común. Nuestro sistema digestivo hay que cuidarlo. Sí, sí, es verdad. Muchas gracias por invitarme. Realmente estoy feliz y espero que le haya ayudado a todos los que estuvieron conectados y cualquier cosa, bueno, estamos a las órdenes. Gracias. Doctora, repita sus redes sociales, por favor. Instagram, Facebook, @doctora.pamelasea. Muchas gracias, doctora. Vamos a retomar otra próxima conversación para seguir tratando este tema porque es bastante amplio, pero hemos tratado de resumir lo que más se puede para poder despejar las dudas, sobre todo principales, de ciertos temas o tópicos sobre lo que tiene que ver con el cuidado digestivo. Próxima edición. Gracias. Y es así, queridos amigos televidentes que están en sintonía de las redes de Revista Culturizarte, que hemos hoy
vuelto a retomar un tema bastante interesante y es el cuidado principal de nuestro sistema digestivo. Recordemos que nuestro sistema digestivo es el que generalmente, también importante en nuestro organismo, porque cumple una función bastante compleja dentro de él y por ello hay que cuidarlo. Además de cuidar nuestro sistema digestivo, no se olviden, fuera relajamiento ante el coronavirus, fuera relajamiento, sigamos manteniendo las medidas de bioseguridad, nuestra mascarilla, nuestro alcohol, nuestro lavado frecuente de manos. Recuerden que el coronavirus sigue en nuestras vidas y hay que sobrellevar esta situación que estamos pasando, pero con los debidos cuidados, siendo responsables nosotros mismos para lograr que nuestras familias tampoco salgan afectados. Por favor, seamos conscientes de la situación que está pasando a nivel mundial y no, sin embargo, no se exime nuestro país, el Ecuador, de donde nosotros estamos transmitiendo desde la ciudad de Guayaquil. Además, les quería comentar que sus recomendaciones, sugerencias, comentarios nos pueden hacer llegar a través de @Revista Culturizarte en Facebook, en la página de fanpage, en Instagram, en YouTube. También tenemos nuestra página de Twitter, LinkedIn, y también en nuestra página web nos pueden seguir al www.revistaculturizarte.com www.revistaculturizarte.com. Envío saludos a cada uno de ustedes, que tengan una excelente noche. Conmigo será hasta una próxima edición. Soy Carlos Aguilar y recuerden, sigan en sintonía de Revista Culturizarte, porque vamos a tratar de seguirles manteniendo informados con buenos consejos y buenas recomendaciones. Muchas gracias.